están? Bienvenidos. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida aquí a este canal que se llama Aprende a tocar la batería de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Manuel Mane Ramírez y quiero mandar un caluroso saludo y un abrazo fraternal a todos los seguidores de Hueso Colorado. Y si usted recientemente se inscribió al canal, pero muy bienvenido. Pues el día de hoy el título es importante porque vamos a desarrollar un tema que en muchas de las ocasiones los bateristas lo pasan desapercibido. No se dan cuenta que las herramientas que van a hacer los platillos va a ser parte fundamental de tu sonido. Así es que, ¿sabes seleccionar y utilizar correctamente tus platillos? Bueno, déjenme empezar a platicarles desde el origen de la batería. Allá por 1880, cuando empezó a tocarse ya unas partes que después se llamaría drum set, la batería, pues se tocaba solamente la tarola, el bombo. Había un platillo que era un platillo chino, originario de China, algunos tambores también rojos, así que eran de origen chino también, y algunos otros bateristas ponían lo que le llaman jam blocks o redobas, algunos ponían conchas de tortugas, y armaban su batería. Básicamente el ritmo fundamental era tocar marchas en la tarola, y el ragtime, allá por 1880, fue pues la música que le empezó a dar oportunidad a la batería a empezar a evolucionar. Transcurrieron muchos años hasta que ustedes conocen ya las baterías actuales. Y entonces, figúrense que en aquel tiempo pues tampoco ni siquiera había stands de tarolas, tampoco existía el pedal del bombo. Esto fue una evolución. La tarola se ponía pues colgada a los hombros del que tocaba el tambor, y el bombo se podía poner en una silla. Prometo que voy a hacer una serie de videos acerca del origen y la evolución de la batería y de dónde proviene cada parte que compone la batería. Pero el día de hoy vamos a hablar de los platillos. Así es que cuando se fue conformando y una compañía, que las compañías son fundamentales para la evolución de la música contemporánea. Si bien tienen competencias de marcas en el mercado para ver quién vende productos de mejor calidad o quién vende productos de más costos adquiribles o más baratos, pues las marcas en su momento han sido parte fundamental para que la evolución de todos los instrumentos, no nada más de la batería, evolucione. Tal fue el caso de que también allá por principios de los finales, mediados de los años 20, se inventó el hi-hat stand o la base de los charles, contratiempos o hi-hat. Y así es que vamos a empezar por estos platillos. Su nombre en español, contratiempos. Su nombre en inglés, un idioma universal donde la mayoría de los músicos que hemos viajado y hemos trabajado con diferentes personas que hablan otro idioma, pues se llaman hi-hats. Cymbal hi-hats o hi-hats. Y también les llamamos charles. Así es que si tú sabes de otro nombre con que se le den a estos platillos, por favor ponlo en pues, los comentarios. Contratiempos, hi-hat o charles. Bueno, pues la evolución fue muy importante. Un baterista fundamental fue Gene Krupa, que incluso hasta sacaron un método en aquellos años para que los bateristas de aquella época supieran utilizar este pedal, que fue fundamental y que a los bateristas de hoy, pues sin esto no podríamos tocar de una forma cómoda. Se puede tocar, pero no de una forma tan cómoda. Las necesidades y la evolución de los estilos de música diferentes han hecho que el baterista tenga que tener un papel más predominante y más importante dentro de la música. En sus inicios, pues el baterista era la persona que estaba hasta allá atrás, como en la orquesta sinfónica, los de ruido hasta allá, hasta el fondo, porque precisamente he mencionado mucho, insistentemente, que los instrumentos de percusión se dividen en dos: los que producen ruido, como la batería, o los que sí se pueden afinar, como los tímpanis de 26, 28, 30 pulgadas, etcétera, que están en tonos bien definidos. Platillos como este, que bueno, sí producen el color del sonido, pero no están afinados. Y existen otros platillos, o unos platillos pequeños que se llaman crótalos, que están perfectamente afinados. Hay otros platillos que se llaman sound effect, que los produce una marca, que son sumamente caros, que son planos, que empiezan en pulgadas de 10, 11, 12, 13, 14, que están perfectamente bien afinados
y que puedes hacer melodías incluso con esos. Así es que, pues vamos a empezar, los contratiempos. Primero vamos a hablar de las marcas. Existen en el mercado una gran cantidad de marcas, pero una gran cantidad de marcas. Si bien el origen se va a remontar a las tierras de Estambul, donde pues esas personas desde hace siglos producían platillos, primero para una forma religiosa y después para utilizarlos en ceremonias pues de sus reyes, de sus emperadores o ceremonias religiosas, pues fue el origen de estos platillos. Conforme empezó a pasar el tiempo y empezó a surgir después del ragtime una música que empezara a llamarse blues y después la era del swing, que dio origen al jazz, bueno, pues empezaron a explotar de diferentes formas las diferentes cualidades de estos platillos. Bien, las marcas, existen una gran cantidad de marcas, pero una gran cantidad de marcas, y todas las marcas tienen el top de line, es decir, su estrella, su producto estrella, que es sumamente caro. Y hay hi-hats, contratiempos o charles que pueden costar un poquillo más de $1000, poquito más de $1000. Hay unos que en realidad tienen una calidad increíble. ¿Y a qué se refiere la calidad? Son las aleaciones de los metales que se van a utilizar, plata, bronce, oro y otros minerales. Y el tratamiento térmico que se les va a dar. ¿Qué es el tratamiento térmico? Bueno, pues ya cuando el platillo ya lo forjaron, ya lo hicieron, lo meten al calor determinado tiempo, con determinado mineral, determinada temperatura, determinado tiempo, lo sacan y todavía le dan otra forjada, el hand hammer que le llaman, que lo empiezan a golpear hasta darle ciertas tonalidades. Esos son platillos de mucha alta gama y definitivamente son caros, pero son muy buenos. Así es que de repente, cuando tú te decidas por comprar unos platillos, procura comprar unos platillos que vayan de acuerdo a tus necesidades económicas, porque de repente muchos queremos comprar lo más caro, el top de line, pero en muchas de las ocasiones pues es muchísimo dinero y los platillos van a valer más que la batería. Así es que tienes que tener en cuenta eso cuando estés tocando la batería y cuando ya te dediques en un grupo a tocar la batería. Lo segundo, la calidad del sonido. La calidad de sonido es fundamental. Tienes que preocuparte que sean unos platillos que vayan de acuerdo a la necesidad de lo que tú estés tocando. Si tú estás tocando alguna música dark o música más oscura, donde no se ocupen unos platillos que sean tan brillosos, en inglés se llaman crispy, que son muy brillosotes, le pegas y realmente las vibraciones de ese platillo son muy altas. Si tú tocas otro tipo de música que no requiera eso, entonces te recomiendo unos platillos que sean de tonalidades bajas, los dark. Existen muchas marcas, la competencia en el mercado de las marcas y de sus productos han hecho que los nombres y las denominaciones de los platillos varíen con el tiempo. En la antigüedad, o cuando yo empecé a tocar la batería ya por los años 70, principios, pues nada más teníamos el platillo rye, los contratiempos, había un crispy, un medium, un dark medium y pues había algunos otros, pero ahora pues existen denominaciones como 2000, como FS Sound, como una gran cantidad, dependiendo la marca que produzca esos platillos. Así es que yo te voy a hacer una recomendación, no te quebres tanto la cabeza, busca algo que vaya de acuerdo a las necesidades. Si tú tocas metal, necesitas unos platillos brillosos, crispy, forzosamente, porque las tonalidades que vas a necesitar van a tener que ser pues más allá de las vibraciones regulares de un platillo. Se necesitan que los decibeles que vaya a tocar el platillo a la hora de golpear alcancen pues un alto rango de distancia cuando tú lo estés tocando. En el jazz, por ejemplo, existen diferentes tonalidades de platillos, generalmente más dark, más oscuritos, donde no se requiera que el platillo no lo puedas controlar porque es un sonido muy brilloso, sino tiene que ser más controlable. ¿Y qué medida vas a utilizar de contratiempos? Pues los contratiempos en la actualidad hay de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, de 13 pulgadas, de 14 pulgadas, de 15 pulgadas. Existen unos de 16 pulgadas. Para mí es muy importante la medida. Yo desde hace como 20 y tantos años utilizo mis contratiempos principales de 13 pulgadas.
Una de las cosas bien importantes va a ser la medida también de los platillos que tú quieras utilizar. ¿Y se puede utilizar un solo contratiempo? Bueno, si tú quieres se puede utilizar un solo contratiempo. Yo personalmente siempre toco con 2 contratiempos, siempre. Utilizo estos medio abiertos y los otros bien cerrados. Y entonces eso va a ser fundamental. Primero elegir la medida de los platillos y el color que tengan esos platillos, y no me refiero al color de blanco, rojo, dorado, porque existen platillos de muchos colores. No, me refiero a la tonalidad que salga del platillo, así es que eso va a ser muy importante. Si tú tocas en un grupo versátil una tonalidad medio crispy o medio brillosa, va a ser fantástico, porque va a ser un platillo que tú vas a poder utilizar en casi todos los estilos de música. Así es que, bueno, pues vamos a resumir poquito, antes de que yo empiece a tocar y te enseñe algunas formas diferentes de cómo podemos tocar los contratiempos, hi-hats o charles. La primera es la economía. ¿Cuánto puedo gastar en unos platillos de contratiempo? Eso va a ser bien importante. ¿Los puedo comprar nuevos o los puedo comprar usados? Así es que existen marcas muy económicas que también suenan bien, pero con el tiempo el sonido se va perdiendo hasta que ya no tienen sonido. Y también con el paso del tiempo empiezan a ponerse más feitos el niquelado que le llaman, o la terminación del platillo, pues va acabándose, porque es un platillo que está diseñado para que dure determinado tiempo. Así es que si tú vas a comprar unos platillos, se vale comprar de los económicos para empezar. Recuerda que ese platillo no te va a durar siempre, porque va a tener un tiempo de vida que va a sonar bien y después, vámonos, se acabó. Otra de las cosas que tienes que tener mucho cuidado es que se ha puesto mucho de moda los platillos vintage. Platillos del año 50, del año 60, del año 70, del año 80. Y en el mercado existe gente tramposona, que no son tan honestos, que hacen pasar un platillo, lo limpian de una serie económica, lo ponen un poquito a que se oxide y después lo vuelven a limpiar, le quitan las letras y lo quieren vender como un platillo vintage de la época de los 70s. Aquí en Estados Unidos se da mucho eso. Platillo vintage de la marca X, si quiero $800. A mí me preguntan mucho eso mis alumnos, y de hecho gentes de estudio de grabación me dicen, ¿me conviene comprar ese platillo? No. En la realidad, un platillo que ya tenga 40 o 50 años, su calidad de brillo ya no es el mismo. Yo no lo recomiendo. Yo prefiero irme a comprar un platillo que tenga el sonido vintage que tú quieres de los 60s o 70s, que existen en diferentes marcas, a comprar ese platillo, que me lo van a dar muchísimo más caro que comprarlo en una tienda. Así es que igual en las baterías, batería vintage de los años 60, cuando esa batería tiene un sonido pésimo, nada más porque ha durado desde los años 60 hasta esta actualidad, pero no significa que sea una batería de calidad. Así es que también esa es una de las cosas, no caer en esa trampa de la compra y venta de instrumentos. Y bueno, pues entonces el presupuesto ese va a ser importante, comprarlo nuevo, usado, y qué tanto puedo gastar. Tú no te preocupes y siéntete en confianza si compras unos platillos baratos. El principal objetivo es empezar a que disfrutes de tocar la batería y que empieces a evolucionar con el tiempo. Puedes empezar a juntar dinero poco a poco y en un futuro, 1 o 2 años, comprarte otros platillos de mejor calidad, y si puedes comprarlos antes es mejor. La medida es fundamental. Generalmente un platillo de 14 pulgadas, que digamos es el estándar que utiliza la mayoría de bateristas, pues es el platillo que la mayor marca de platillos es la que produce más, y que en algunas ocasiones pues son más redituables porque son los comerciales, ¿verdad? Hay gente que utiliza de 15 pulgadas y hasta de 16 pulgadas porque ellos buscan un sonido bien específico, y en muchas de las ocasiones agarran platillos de remate para hacer los contratiempos. Ahora, bueno, pues la tonalidad también, la tonalidad es importante. Me voy a ir a los extremos, brilloso o oscuro. Brilloso, que tiene muy altas tonalidades, y oscuro o el dark, que tiene tonalidades más controlables que pueden ser mejor manejadas. Si eres un músico versátil, yo te recomiendo un medium crisping o de tonalidades brillosas, porque ese nos va a servir para todo tipo de música. Y bien, ahora sí lo importante, ¿cómo puedo utilizar yo los contratiempos tocando? Si bien los contratiempos es la base del ritmo de la mayoría de nosotros los bateristas, donde vamos a producir el acompañamiento. Por ejemplo, podemos tocar de diferentes formas.
aprendiendo también a utilizar las baquetas de diferentes formas. Cuando yo estoy tocando cualquier estilo de música muy suave, estoy en un ballroom o estoy tocando música muy suave, no necesariamente jazz o no necesariamente baladas, música world music, podemos tocar muy controlado los contratiempos, apretando muy firme el pedal sin desgastarme de energía, y voy a empezar a tener un control de la fuerza y del sonido. Ejemplo. Cuando se me exige que empiece a tocar un poquito más agresivo porque el puente de la música ya viene, yo acostumbro tocarlos entreabiertos. Así es que si yo estoy cambiando la dinámica, la fuerza o los reguladores de intensidad en mi forma de acompañar, puedo tocar con la pura punta de la baqueta los contratiempos, y en las partes más fuertes, con el cuerpo de la baqueta, con los contratiempos entreabiertos. Y en algunas ocasiones los contratiempos, cuando estamos tocando un compás de 4/4, los vamos a cerrar en el tiempo 2 y en el tiempo 4. Por ejemplo, si acompañamos algo en el platillo right. O hacemos otro tipo de ritmos. En algunas ocasiones los contratiempos los tocamos solos haciendo octavos. Hay un sinfín de formas de acompañar o hacer el ritmo con los contratiempos. Algunos tocamos platillos cuando hacemos, por ejemplo, música disco. Y cuando uno evoluciona, ese mismo sonido lo puedes hacer con un choque del pie en los platillos. Tengo un video de cómo tocar los contratiempos haciendo un choque. Así es que van a existir diferentes formas de tocar los contratiempos. A algunos bateristas les gusta mucho tener sumamente flojo esta parte de los platillos. Esta parte sumamente floja porque es muy cómodo para ellos, sobre todo en el rock, cuando vas tocando, no esforzarte porque se requiere más energía. Y por sí solo los platillos van a hacer una vibración que va a ayudar a ese estilo de música. Así es que la forma en que los vayas a utilizar va a ser fundamental. Existen diferentes estilos de música que van a tener formas diferentes de poder utilizar los contratiempos. Así es que, bueno, pues son varias formas, no te tienes que preocupar. Tú, con que empieces a desarrollar los ritmos poco a poco, con la necesidad de empezar a experimentar sonidos en tu batería, vas a experimentar las diferentes formas de ver cómo se tocan. Así es que te voy a hacer una recomendación. Yo voy a estar tocando en el futuro canciones también en este canal y voy a tocar de formas diferentes los contratiempos, haciendo efectos. Entonces van a existir muchas formas de cómo poderlos tocar, y cuando estás haciendo un solo, cómo podemos tocar el platillo y bajarlo. Entonces existen formas ilimitadas. La cuestión es la creatividad, pero también yo he mencionado que la creatividad va a depender mucho del conocimiento. Bueno, pues esto es a grandes rasgos los contratiempos. Ahora vamos a pasar al siguiente platillo que se llama platillo ride, cymbal ride o platillo de acompañamiento.